Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, viernes 20 del mes de marzo del año 2026. Un viernes, señores, con muchas informaciones, pero queremos dedicarle el programa de hoy a la economista Is Campo, que está de cumpleaños hoy. Así que felicidades para esa reina que espero que cumpla muchos años más, pero que yo pueda verlo. Cuando regresemos de la pausa, le vamos a mostrar la foto de Is Campo y también le vamos a cantar su cumpleaños feliz. Miren, señores, en estos días ha habido mucha polémica por las decisiones tomadas por los tribunales. Uno de los casos más sonados es el de la familia Pumarol. Y le voy a decir algo. Quizás al juez que emitió la sentencia, lo único que le faltó señalar eh, como medida fue ordenar que esa persona sea llevado o recluido en un centro asistencial para aquellas personas que padecen de trastornos mentales. Ese es un tema que en nuestro país da mucho dolor de cabeza, porque el Estado dominicano como tal no ha asumido de manera seria y correcta el tratamiento que se le deben de brindar a ese tipo de enfermos mentales. Y uno pudiera considerar que dentro de las penas aplicar sería solidarizar a la familia de esos enfermos mentales con algunas condenaciones para tratar de que ellos tomen una medida preventiva. Pero imagínense ustedes cómo entonces pudiéramos nosotros establecer ciertos niveles de responsabilidad sobre esas familias si el Estado dominicano no tiene las instalaciones necesarias para darle los tratamientos adecuados. Anteriormente hubo un lugar que se hizo bastante famoso, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, que eran donde se recluían los enfermos mentales. En la medida que ha ido pasando el tiempo y la ciencia ha ido avanzando, se ha determinado que el internamiento o reclusión de una persona que padezca de problemas mentales junto con otros enfermos que probablemente estén en una situación más grave que la de él, lejos de ayudar, lo que hace es atrasar al enfermo mental. Y eso es algo que sin usted darle mucha vuelta, puede encontrarle una salida o un razonamiento lógico. No es lo mismo cuando usted tiene un pariente el cual a usted le duele, un hijo, un hermano, un padre, que cuando usted ve a ese pariente que a usted le duele haciendo cualquier cosa normal, usted le brinda cualquier protección o cualquier ayuda, pero lo hace dentro del marco de ese cariño paternal, de ese cariño filial. No es lo mismo cuando quien lo vas a tratar es una persona que no es ariente ni pariente de esa persona, que no le importa que el peso de la sangre o la sangre de esa persona no corre por sus venas. Está bien de que no deban de recluirse en esos lugares todos juntos, pero alguna medida debemos de adoptar para tratar de sacar de circulación
a ese tipo de personas que tienen esos padecimientos. Porque tenerlo deambulando en las calles como lo hemos tenido nosotros, que ya se han producido varias muertes y personas en la vía pública tirando piedras, matando gente, es una actitud irresponsable de parte del Estado Dominicano. Y me refiero al Estado Dominicano porque no quiero teledirigir el mensaje única y exclusivamente al presidente de la República, aunque es el jefe del Estado, y le pido a la sociedad incompleta que tratemos de buscar una salida a esos fines para buscar los métodos pertinentes que le quiten ese dolor de cabeza a la ciudadanía. Pero nosotros tenemos ahí una Cámara de Diputados, tenemos un Senado de la República que muchas veces se desgasta mucho tiempo en temas triviales que no tienen la contundencia de este tema de los enfermos mentales. Y nos pasamos discutiendo barrabasada cuando debemos de adoptar medidas para solucionar problemas tan serios como lo es el de las enfermedades mentales en nuestro país. De manera pues que ya la propuesta está planteada y está sobre la mesa. Vamos a tratar de buscar salida con esos enfermos mentales. Con este caso de la familia Pumarol, que es la que ha encendido el debate, uno se siente en una posición extremadamente incómoda, porque una persona que vive en un lugar y tenga su familia y un desquiciado mental se lo mate, es una cuestión que molesta bastante. Entonces uno dice, ok, esa persona lo mató, vamos a ver qué sanción le vamos a imponer. Pero usted tener una persona con problemas mentales recluido en una cárcel que no sabe lo que hizo, usted no le está infringiendo ningún tipo de castigo, porque él está en un mundo muy ajeno al que usted piensa que él está cuando lo tiene detenido. Porque cuando se le impone una sanción para que pague una culpa, una persona que no sabe que la cometió, ni sabe dónde está, ni está consciente de sus actuaciones, lo que hace es convertir al juez en una persona que también carece de raciocinio, igual que al que le está imponiendo la sanción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en los actuales momentos, el mundo está viviendo un momento de tensión con esa guerra en el Medio Oriente. Y la verdad es que los países están tomando algunas medidas para mitigar el daño que le puede producir a su economía. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que una guerra de esa naturaleza, donde la mayor parte del petróleo que se consume en el mundo, o por lo menos un 20% de ese petróleo, pasa por el estrecho de Hormuz. Y el hecho de tener que desviarlo o tomar cualquier otro tipo de medida alternativa provoca un aumento en los precios del petróleo y sus derivados. ¿Qué trae como consecuencia eso? Bueno, que si usted tiene que desviar los barcos y tomar una ruta más lejana, eso aumenta el precio del combustible. Pero con el precio de los combustibles también se aumentan todos los fletes, se aumentan los pasajes, hay que aumentar todas las mercancías y lógicamente eso crea un nerviosismo a nivel internacional porque tan solo con $1 o 5 centavos que sube el precio del petróleo, cuando usted habla del consumo mundial, usted habla de miles de millones de pesos que de una forma u otra tienen que salir de los bolsillos de quién. Porque los comerciantes lo que hacen es transferir ese aumento a la población, sobre todo a la clase media. El presidente de la República durante mucho tiempo se había mantenido en silencio y siempre había un morbo en la oposición pidiéndole al presidente de la República que diga cuáles son las medidas que pretende tomar para mitigar el impacto de esta guerra. El presidente siempre y su equipo se mantenían diciendo que ellos tienen el control, a la población que no se desespere, porque temía lo siguiente. Tan pronto el presidente anunció medidas a tomar, entonces la oposición ha venido encima, ha entendido que la forma en que piensa hacerlo el gobierno no es lo suficientemente correcta y que pudiera irse el control, que pudiera salirse de control las cosas y provocar graves perjuicios para la población. Bueno, pues nosotros entendemos que por parte de la oposición están haciendo el papel correcto. ¿Por qué el papel correcto? Bueno, porque la oposición está justamente para tener un contrapeso con el oficialismo y ellos hacen el papel que le corresponde y eso hay que verlo de esa manera. Ahora bien, lo que en sí
o uno puede pedirle a la oposición que al momento de hacer su señalamiento, de hacerle las críticas al gobierno, que no debe dejarla de hacer, debe utilizar por lo menos algunos elementos que sean sustanciosos, que sea una crítica constructiva. No, mire, nosotros entendemos que esta no es la vía correcta, que en cambio, si lo hacemos de esta manera, entonces el país no tendría ese impacto para el país, o por lo menos vamos a proteger la población. Todas esas cosas son aplaudibles dentro de un sistema de la democracia, pero hay veces que cuando se anuncian o por lo menos se plantean algunos procedimientos única y exclusivamente por encontrar adeptos de una forma irracional, lejos de ayudar al fortalecimiento de esos partidos, entonces lo que hace es que se convierte en una debilidad o en algo que se revierte en su propia contra. Yo, por ejemplo, puedo ver un planteamiento que en estos momentos hace el senador del distrito, Omar Fernández, de que se debe rebajar el 2% de los impuestos de las hipotecas. Perfecto. Eso es una medida que resulta muy popular y que yo entiendo que es correcta, porque mientras menor es el impuesto que usted tiene que pagar para una hipoteca, eso ayuda a los sectores más carenciados a obtener una vivienda a un menor precio. Y esa es una postura correcta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que ese planteamiento no se encuentra en el momento correcto. ¿Por qué yo le digo que no se ha hecho en el momento correcto? Bueno, porque sencillamente el Estado, lejos de eliminar impuestos, debe estar procurando cobrar más impuestos. Todos estamos conscientes, todos los sectores de la vida nacional saben que en el país se hace necesaria una reforma integral, una reforma económica que sea integral. Cuando nosotros hablamos de una reforma integral, hablamos de que hay que agregar impuestos a muchos artículos y a muchas cosas y probablemente desagregar a otras. Pero cuando usted tiene un impacto en que el gobierno anda buscando la manera de cómo poder subsidiar el precio de los combustibles, porque se presupuestó por un monto a futuro que ahora esta guerra, estos conflictos han disparado y han casi duplicado y en ocasiones casi triplicado el precio del barril del petróleo. Es decir en estos momentos que hay que rebajar impuestos que ya están establecidos. Es una situación que puede resultar gracioso, pero no es sensato. Y yo digo esto porque Omar Fernández es una de las reservas políticas más brillantes que tiene este país. Y es una persona que yo particularmente siento mucha admiración por la forma más dura en que él se maneja con muchos de los temas, lo que indica que si lo he elogiado en otras ocasiones, no debe verse mal, que el día que yo entienda que lo hace mal, entonces le enmiende la plana,
te felicito por la cosa buena, pero te critico lo que entiendo mal. Yo creo que este no es un momento para solicitar la eliminación de impuestos que ya están establecidos. Es todo lo contrario. Vamos a buscar aquellos nichos que verdaderamente deben de pagar los impuestos y que no lo tienen aplicado, o buscar aquellos sectores que lo evaden para llevarlo a su legalidad y que tengan de una forma u otra que pagar, para entonces mitigar el impacto de una clase media que está completamente golpeada. Porque dentro de las medidas anunciadas por el presidente hay subsidios que van directamente a favorecer a la clase pobre. Hay subsidios que van directamente a favorecer a la clase empresarial, a la clase rica. Y nosotros, lo de la clase media, que vivimos como el sándwich, somos los que tenemos que pagar todo. No, yo creo que se deben adoptar medidas que hasta cierto punto a nosotros pudieran ayudarnos. Y hay una serie de declaraciones que muchas veces se convierten en un juego político, en un relato del verbo político, que es como un juego que muchas veces tiende a confundir a la opinión pública. Uno escucha en múltiples ocasiones de algunos subsidios que supuestamente el Estado Dominicano le da a algunas empresas. Yo creo que con eso debemos de afinar la puntería y de manera específica, de manera lacónica, decir, mira, estos son los impuestos de algunos subsidios que le da el Estado Dominicano a determinadas instituciones que entendemos que no proceden. Yo, por ejemplo, pediría la revisión de los subsidios que se le da al sector de zona franca, porque las zonas francas aquí tienen muchos privilegios y uno ha podido notar, y cada vez que se habla del sector de la zona franca, también hablamos de ese franco crecimiento que han ido teniendo, que hasta cierto punto han hecho de ese sector un tanto rentable. Ahí, por ejemplo, hay algunos subsidios que se le da al sector turismo que uno tiene que decir, espérate, yo pienso que eso hay que revisarlo, porque el subsidio dentro del turismo, que ya tiene pantalones largos, como que tiene poco sentido, porque ya se trata de que con el aumento que hemos tenido nosotros, como que ya pudiera el turismo autosostenerse. Sin embargo, hay algunos sectores que se ha hablado de que se le va a imponer impuestos, que aunque se ve a la vista de que quizás no lo necesitan, pero que deja unos beneficios colaterales y se le quieren quitar, que yo no estoy de acuerdo con eso, es que se le ponga impuesto a la ley de cine. Porque déjenme yo decirle algo, señores. Aquí, por las facilidades y las exoneraciones de impuestos, se vienen a grabar muchas películas. Y ustedes dicen, bueno, realmente hay una ley de cine que es muy benévola y que no se le cobra lo suficiente impuesto a la gente, pero cuando usted se pone a observar otras cosas, se da cuenta que donde se está filmando una película, en las instalaciones que ellos hacen, el dinamismo en los comercios se mueve de manera expansiva, porque también para montar la tramoya de de esos escenarios se
se consume mucho dinero en ferretería, se pagan en los hoteles habitaciones, se le paga a un personal, que es un dinero que está circulando dentro del país y de una forma u otra el Estado puede captar de manera colateral una serie de recursos que probablemente si tienen el agravamiento y eso motiva la deserción o que se puedan ir buscando otro nicho, cuando saquemos cuenta, salimos perdiendo. Entonces, hay que ver en algunos casos dónde se puede hasta cierto punto poner impuestos, dónde se deben de quitar, cuáles sectores deben de quedarse igual. Y yo le digo esto por la sencilla razón. Aquí hay proyectos que tienen, que son, eh, vamos a decir, públicos y privados a la vez, porque tienen ciertos niveles de autonomía donde el Estado Dominicano entra como parte, pero no tienen, vamos a decir, pero que esos sectores tienen una autonomía, un presupuesto independiente y el Estado tiene una participación ahí directa con eso, pero que no depende necesariamente del Estado. Entonces, cuando se hace esa inversión público-privada de capital mixto público y privado, entonces al Estado Dominicano le toca pagar una parte como inversionista. ¿Y qué es lo que muchas veces sucede con eso? Que el Estado, en vez de erogar los recursos de manera directa, lo hace de la siguiente manera. Bueno, mira, yo tengo que darte que si yo cuántos millones. Tú tienes que comprarme tanto de combustible. Entonces yo lo que hago es que en vez de darte el dinero tanto, te lo doy en subsidio de combustible. Pero el Estado recibe unos beneficios colaterales de las producciones de esa cosa. Y muchas veces en el imaginario del ciudadano común que le plantean y le dicen, el Estado le da tanto de subsidio a esa persona, no entiende que lo que se ve como una exoneración es la cuota que el Estado le corresponde pagar, que en vez de darlo en efectivo, lo hace con ese bien y servicio. De manera pues que en momentos como este de crisis tenemos que tener ojo avisor y tenemos también que manejarlo con la suficiente prudencia posible para que podamos salir bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, hay sectores que brindan servicio a la población que para mí tienen una relevancia bastante importante, probablemente más que otra. Por ejemplo, como lo es el caso de la educación y como lo es el caso de la salud. En esos sectores, pese a que uno muchas veces se identifica con las solicitudes de reivindicaciones, no siempre está de acuerdo con la protesta o la huelga que hacen. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las huelgas que se hagan en educación. ¿Por qué? Bueno, porque quienes sufren esas consecuencias son los niños de los pobres, porque ninguna persona pudiente en este país lleva a sus hijos a un hospital, a una escuela pública. De igual manera, ninguna persona potestada del país se va a sentar en un hospital ahí, a hacer fila, en un estado de emergencia para esperar que lo llamen con servicio completamente deficitario. De manera que yo no estoy de acuerdo con la huelga en el sector salud ni en el sector de la educación, aunque sí estoy de acuerdo con que se respeten las reivindicaciones que solicitan esos sectores. Delcy Sosa es una de las trabajadoras del área de la salud que no tienen que ver con la enfermería ni tampoco con los médicos. Entonces ella se queja del maltrato que reciben por parte del gobierno en el pago de su salario. Y déjenme decirle que ellos han amenazado con hacer una huelga. Y yo espero que no tengan que hacerla, porque ellos han dicho cuál es su problema y la demanda que ellos hacen es una demanda justa, muy justa esa demanda. Yo la respaldo, mire, 100% esa demanda. Y si yo tuviera que coger un cartel y caminar al junto de esos sectores de la salud, créanme que lo hago con todo el amor del mundo, porque lo que se está cometiendo con esos trabajadores de la salud es una injusticia. Caramba. ¿Ustedes creen que es justo que a esta altura de juego, con el incremento que han tenido los artículos de primera necesidad, esos trabajadores de la salud tengan un salario de 10,000 pesos mensuales? No, eso es abusivo. Eso se lo traga de gasolina cualquier jipeta de muchos de esos funcionarios vagos que hay ahí que no hacen nada. Oye, usted sabe lo que significa una gente durar un mes saliendo de su casa a un hospital con toda la insalubridad que hay, con una cubeta y un suape limpiando, recogiendo la basura y haciendo la función de camillero y haciendo una serie de trabajos
que a todas luces son bastante forzados y peligrosos, porque hay enfermedades infectocontagiosas que ponen en peligro la vida de esos trabajadores y que cuando ya tengan un mes trabajando, entonces le van a pagar 10,000 pesitos. 10,000 pesos. Señores, eso llora ante la presencia de Dios. Yo no creo que ningún ser humano que sea temeroso de Dios puede ver con buenos ojos el abuso que se comete con esos trabajadores. Es que aquí hay como una desproporción. Hay una desproporción. Y yo creo que nosotros los seres humanos debemos, aun cuando no se tenga esa efervescencia religiosa, escuchar la palabra de Dios. Eso ayuda mucho al ser humano para darle conciencia. Yo creo que la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo donde hay gente que puede tener un salario hasta de más de 1,000,000 de pesos y otro que tiene un salario de 10,000. No, eso es anticristiano. ¿Qué puede? ¿Cómo una familia puede sostenerse? ¿Cómo una persona puede sobrevivir en este país con un salario de 10,000 pesos? Miren, yo quisiera como poder tener la libertad, aunque sea a modo gratuito, de ponerme al lado de una persona que gaste 10,000 pesos, como si tuviéramos los dos esposados, como si fuéramos siameses, para yo aprender, para que me diga, para yo saber cómo puede vivir una persona en este país con 10,000 pesos. Es que no me cabe en la cabeza. Yo quiero saber. Yo tengo la curiosidad de saber qué es lo que come esa gente. Que gane 10,000 y me diga, mira, ¿cómo tú te desenvuelves? Que me diga cómo es que él come, que se desayuna, cómo cena, cómo paga la vivienda, cómo envía a sus hijos al colegio, qué es lo que hace en la vida, cómo se transporta su trabajo. Porque es que yo no encuentro una explicación lógica. Es que yo no me imagino 10,000 pesos donde hay ministros aquí que beben etiqueta azul que cuesta 19,000 pesos. Se beben una etiqueta azul que cuesta 19,000 y pico de pesos. Y podemos creer que un ser humano puede comer con 10,000. Miren, hay veces que cuando usted tiene la oportunidad como legislador de revertir esas injusticias, cuando usted la tiene como presidente o la tiene en una posición de mando donde usted pueda disponer del salario de cada quien y pagarlo, que cuando usted hace eso, y quisiera decirle, preguntarle al ministro de Salud si él entiende que teniendo trabajadores que ganen 10,000 pesos mensual, si él no encuentra que tiene un lugar asegurado en el cielo, si es que él cree en Dios. O quisiera preguntarle a los honorables miembros del Senado y de la Cámara de Diputados si ellos creen que es justo que en este país
haya personas que gane 10,000 pesos mensuales. Miren, yo le pido a la población que se fije muy bien en la persona que va a escoger para que dirija los destinos del país. Y también quiero aclarar que no es que se le ha hecho rebaja a ninguno de ellos. Es todo lo contrario. Mínimamente se le ha aumentado, pero no lo suficiente, porque ese es un lastre, ese es un lodo que abarca a todo el que ha pasado por ahí, por el solio presidencial, que no es exclusivo de este gobierno, es de todo. Lo que sucede es que hay demasiada injusticia con la gente. Caramba, ¿hasta dónde hemos llegado aquí en este país? Probablemente cualquiera de esos infelices a lo cual se le está restringiendo todo su derecho, un día, en un estado de desesperación, pueden cometer cualquier error para obtener cualquier suma, para mitigar la enfermedad de un hijo o de alguien. Entonces, la sociedad pide para ello condena de que si yo cuánto. Señores, nosotros aquí estamos ventilando el caso de Senasa. Ustedes saben la cantidad de millones que hay envuelto ahí, que dicho sea de paso, dijo Wilson Camacho que hay un Senasa 2.0, que se va a envolver algunas clínicas y va a envolver algunos médicos, y hay algunos de ellos que tienen su alma en remojo, que yo verdaderamente lamento por la situación por la que están pasando o podrían pasar en esos momentos. Porque son personas que uno le tiene su cariño y son personas que han mostrado tener cierta filantropía, pero hay veces que se cometen actuaciones y uno no puede tener un corrupto favorito, porque lo que se habla ahí es de personas que han tenido, por ejemplo, problemas cardíacos y que no necesitan un marcapaso. Y sin necesitarlo, se le ha colocado única y exclusivamente para conseguir recursos, para obtener ingresos, independientemente de que no lo necesite, para cobrar. Y se le ha hecho daño, que le ha causado daño irreparable de por vida a personas, sin necesidad. Y cuando uno ve esa desproporción en el área de la salud, tantos hospitales, tantas clínicas, tantos médicos, con grandes cantidades de dinero, señores, injustamente, y ve un personal que trabaja ahí, que apenas gana 10,000 pesos y tiene que hacer una huelga o amenazar con una huelga para que se le suba para que se le aumente el salario. Eso es algo que llora ante la presencia de Dios, y yo le digo esto, porque yo conozco a una persona, yo tengo un amigo, que él trabaja en obras públicas, y ese señor gana 10,000 pesos también, porque nada más no en los hospitales. Y ese señor, que tiene una edad avanzada, sufrió un accidente y se rompió el fémur. Y de por sí,
él tiene un problema de obesidad. Y ese señor tiene postrado en una cama casi un año sin poder pararse. Entonces, él tiene que darse terapia y no tiene cómo pagar la terapia porque imagínese usted cuánto le cobra un taxi ida y vuelta porque él no puede valerse. Y ese señor está padeciendo ahí y tiene un empleo. Ahí es donde está la diferencia de nuestro país con cualquier otro país del mundo. Porque es de entenderse que si una gente tiene un trabajo, el dinero que devenga debe permitirle cubrir sus necesidades perentorias. Debe de cubrirle. Eso ocurre en cualquier país del mundo. Yo en una ocasión escuché a un uruguayo hablar, decir que qué es lo que le pasa a un dominicano que estaba junto con él, porque tiene empleo. Y si una persona tiene empleo y tiene esposa, bueno, pues ya es una persona hecha. Eso dijo en una ocasión un uruguayo, porque en cualquier parte del mundo, cuando una persona tiene un empleo, tiene la fuente de poder autofinanciarse por sí mismo. Pero aquí, en la República Dominicana, eso no basta, no sirve prácticamente para nada. Vamos a cambiar de tema. Miren, señores, hay mucha de la gente en Santiago porque hay muchos drenajes que no tienen tapa. Y eso es un problema que le hace mucho daño a la ciudadanía. Muchas veces, aquellas personas que se dedican, porque es una mafia que hay, que se dedica a robarse las tapas de los drenajes para venderlo como hierro. Señores, nosotros tenemos que dar un ejemplo con esas metaleras. Ustedes se imaginan una persona no vidente caminando en las calles cuando hay un drenaje de eso sin tapa, el peligro que representa. ¿Cuántos muertos ha aportado el país cuando hay grandes lluvias e inundaciones? Que tenemos casos de niños que salen de la escuela, que se han ido por esos drenajes, y usted lo va a encontrar porque si yo qué sitio ahogado buscándolo. Porque una persona que no tiene control de su vida, una persona que probablemente sea un adicto y necesite saciar su vicio, le quita la tapa a un invernal de esos y se la vende a uno de esos sinvergüenza que compran metales. Y entonces la persona pierde la vida, tiene ruptura de sus extremidades y muchísimos problemas, porque hay que hacer dinero a como dé lugar. Ustedes van al puente de la 17, como le decimos, al de la Padre Castellano, y fíjense que en la baranda de esos puentes, ahora se le puso una malla para evitar que personas se lancen, pero vi que solo se le puso de un lado. Señores, la gente empieza a quitar esos hierros y a serruchar, a desmantelar para venderlo. ¿Y qué cuesta uno de esos hierros que le sirve de adorno al puente ahí? Probablemente 20 o 30 pesos. Y ellos van reuniendo en cantidades así, hacen montones de hierro y salen esos piperos y van a esas metaleras y lo pesan y lo venden y van y lo consumen de estupefacientes. Pero no hay una autoridad que pueda supervisar ese tipo de problema. Tenemos que ir
como avanzando un poco como país. Uno dice como que nosotros hagamos un plan nacional, un esquema de gobierno que, digo, ya se ha hecho aquí, porque aquí se hizo, ya se hizo ese plan, pero que los gobiernos se circunscriban de manera exclusiva a ir trabajando en esos programas. Nosotros dijimos, bueno, ya nosotros tenemos una reforma policial. El poco tiempo que tiene esa reforma policial no lo es suficiente para nosotros poder sentir y ver en esencia que eso pueda materializarse por completo. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer, ya que hicimos la reforma, un código de comportamiento y decir, como lo hay en otros países, como lo hay en los propios Estados Unidos, que a nosotros tanto nos gusta tomar como ejemplo. Entonces uno dice, mira, cuando un agente policial detiene a un ciudadano, su función es leerle sus derechos. Le leyó su derecho y luego que lo va a apresar, le dice al ciudadano, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto, ponga la mano aquí, ponga la mano atrás, que yo lo voy a poner en la esposa, yo me lo llevo detenido porque usted violó la ley, ¿verdad? Que él cumpla con todo. Ahora bien, si ese ciudadano se revela y pone en peligro la vida de ese agente policial, si él le da un tiro y lo mata, no debe haber consecuencia para el agente que defendió su vida y que estaba actuando correctamente. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque yo vi uno ahí que lo detuvo una patrulla de la mina. Nada más vi cuando él hizo el ademán de que se iba y luego volvió para atrás y le dio una patada que cae ese agente uniformado y le cae un grupo. Ustedes pueden estar seguros, señores, que en los Estados Unidos, allá en El Salvador o cualquier otro país de eso, o Colombia, que un agente del orden detenga a un ciudadano y que ese ciudadano lo golpee y lo humille como muchas veces ocurre aquí, ustedes pueden estar seguros que no puede contar, que no va a contar con vida. Por eso es que allá hay tanto respeto. Entonces nosotros tenemos que tener aquí agentes policiales que podamos empoderar y decirle cuál es el deber de ellos, que cumplan con la parte de ellos, porque aquellos que violen su código de ética y de comportamiento, entonces deben de ser separados de la fila policial, deben imponérsele las sanciones como civiles y sacarlo del cuerpo del orden. De esa manera, si todo el mundo sabe cuál es su deber, qué es lo correcto, entonces la sociedad va a marchar mejor. Pero es de esa manera. No es que cada quien haga lo que le dé su gana y se comete el irrespeto que se quiera cometer y entonces usted empiece a grabar, mire, están maltratando a este ciudadano, como yo veo muchas veces por los celulares. Es un abuso lo que están haciendo con esta persona que le han dicho, mire, usted está detenido porque cometió tal infracción y esa persona se ha puesto rebelde y le marcha a la policía. Así tampoco podemos nosotros continuar con esta sociedad. Tenemos que poner un stop. Y hablando de stop, yo también tengo que ponerlo aquí, porque ya hemos concluido por el día de hoy. Y será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucha. Así que, bye bye.